¿por qué Estados Unidos sufre las consecuencias de que en el mercado global el precio del petróleo se haya disparado porque hay una caída en los derivada de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania? ¿Por qué? La pregunta es por qué, dado que Estados Unidos es el principal productor de petróleo y de petróleo procesado del mundo. Esto no ocurría antes. Antes eran los árabes, ahora es Estados Unidos. Entonces uno dice, pero si Estados Unidos es el primer productor, ¿cómo es posible que con el petróleo que nosotros producimos no alcance para satisfacer la demanda interna? ¿Verdad? Pues no alcanza. Es decir que Estados Unidos es, por una parte, el mayor productor de petróleo del mundo, y por otra parte, después de la China, es el segundo mayor importador de petróleo del mundo. Y usted dirá, ¿cómo así? Si Estados Unidos es el primer productor, ¿por qué es el segundo país comprador de petróleo? Y ahí está la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué después de la China Estados Unidos es el segundo país importador del mundo de petróleo? ¿Por qué? Porque las refinerías de Estados Unidos están diseñadas de tal manera que no son capaces de procesar el petróleo extraído en Estados Unidos, no siempre, no totalmente, no todo el petróleo que se extrae en Estados Unidos se puede refinar y se puede convertir en gasolina para consumirse en Estados Unidos. ¿Me dejo entender? Con lo cual, una parte significativa del petróleo que se extrae en Estados Unidos se vende a Latinoamérica, a Europa. Y al mismo tiempo, Estados Unidos tiene que comprar petróleo que sí pueda ser refinado y convertido en gasolina acá. Por eso le compraba a Rusia, ahora ya no le compra a Rusia. Por eso Biden les está rogando a los saudíes que suban su producción de petróleo para que la oferta al mismo tiempo se incremente y por lo tanto el precio baje. Pero los saudíes no le hacen caso a Biden. Por eso Biden, para subir la oferta, ha usado 150 millones de barriles de petróleo de las reservas de Estados Unidos. Tampoco ha servido. Nada ha servido, nada ha funcionado, todo ha fracasado y da la impresión de que este plan va a fracasar también. Y no es culpa de Biden, insisto. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Pero sus refinerías, habría que reconfigurar sus refinerías para que pudieran procesar correctamente todo el petróleo que se extrae acá. Pero no hay nada que pueda hacer Biden. Ahora usted me dirá, pero entonces ¿por qué las refinerías de Estados Unidos no las reconfiguran para dejar de importar petróleo y para usar solamente el petróleo que sacamos de acá y atender la demanda interna? Aparentemente no es fácil, aparentemente los dueños de las petroleras que están felices porque están llenándose los bolsillos, no lo quieren hacer, tampoco los puedes obligar. Biden les ha pedido que extraigan más petróleo para que haya una oferta sustancial y baje el precio, pero ellos no quieren sacar más petróleo y no los puedes obligar tampoco. Como no puedes obligar al dueño de la gasolinera a bajar el precio del petróleo solo porque Biden suspende el impuesto federal. Es complicado, pero así funciona el mercado libre, ¿no? Es decir, el gobierno de Biden no fija los precios de la gasolina autoritariamente como si estuviéramos en Venezuela. No es así. Y Biden recuerda, y no exagera, y no hace demagogia, que este problema se originó con la invasión de Putin a Ucrania y con la acción de Occidente de dejar de comprar el petróleo ruso. Yo creo que antes de que Putin invadiera Ucrania el 24 de febrero de este año, él pensó que Occidente no iba a tomar acciones tan resueltas o sanciones tan severas contra su dictadura. Él pensó, no, van a seguir comprándome el petróleo, en Europa van a seguir comprándome el gas, dependen de nuestras fuentes de energía, si dejan de comprarme el petróleo, el precio de la gasolina se dispara, los chinos son mis aliados, los saudíes son mis aliados, China me compra el petróleo que no me compra Europa, y eso está ocurriendo. Es decir, que el precio del petróleo no ha bajado para Putin, y él no ha dejado de vender su petróleo, antes se lo vendía a Europa, ahora se lo vende a la China y a la India.